Así que nosotros debemos permanecer siempre, como dice el apóstol Pablo, y que es en el versículo donde vamos a estar meditando en esta hora, en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Mientras estamos aquí en la tierra, hermano. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vamos a orar al Señor. Padre, quiero pedirle, Señor, que usted, a través de su palabra, Dios mío, pueda abrir el entendimiento, Señor, de los que estamos aquí. Pueda usar mi vida, Señor, también, para que usted se lleve toda la gloria. Padre amado, confiamos en su palabra, Señor. Su palabra nos ha bendecido, Señor, durante toda nuestra vida. Y que esta palabra, papito amado, que se va a predicar esta noche, sea para mis hermanos más dulce que la miel. Y que la que destila del panal, Señor, tenemos necesidad de su palabra. Tenemos necesidad de luz en nuestra vida, Señor. Y hoy tenemos la oportunidad, Dios mío, de escuchar su voz. Humildad, Señor, por sobre todas las cosas, Señor, a nuestra vida y en nuestro corazón, para poder escuchar su palabra. Amén. Amén. Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos manda a pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto y todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto debemos de pensar. Hermano, el apóstol Pablo a los filipenses le escribe esta carta en una situación en particular muy triste para él, pasando momentos difíciles. Él estaba preso en una cárcel, pero aún así, él puede escribir una carta donde la mayoría de los versículos y la mayoría de las estrofas que están puestas ahí hablan de gozo, de alegría, de contentamiento. En más de 20 oportunidades el apóstol Pablo habla del gozo que debe tener el creyente, de la alegría, de la unión, a pesar de los momentos difíciles. Pero también en esta misma carta el apóstol Pablo les quiere advertir a los filipenses acerca de algunas amenazas que podían estar ellos viviendo. Como por ejemplo les hablaba de los que eran enemigos de la cruz. Le habló también de los que predicaban a Cristo por contienda. Le habló también del conflicto que había entre Evodia y Síntique, a las cuales él les alentaba de que sean de un mismo sentir, porque entre ellas dos había diferentes sentir. Estos que predicaban a Cristo por contienda o vanagloria, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Filipenses en el versículo 12 que las persecuciones o los padecimientos que él había tenido habían redundado más bien para el progreso del Evangelio. Con eso el apóstol Pablo quiere decirle a los filipenses que no se dejaran engañar por estas personas que predicaban a Cristo, que lo único que querían era manchar el testimonio del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, les habló de estos tres conflictos, reconociendo en cada uno de ellos que la vida de esta iglesia, a la cual él amaba mucho, y dice la Biblia que él la amaba con el extrañable amor de Cristo, y que él estaba muy convencido de que el que empezó la buena obra la iba a terminar. Hermano, esto nos muestra a nosotros de que el apóstol Pablo amaba mucho a estos creyentes. Amaba mucho, ellos eran personas que habían participado en los padecimientos de él. Le habían dado de sus necesidades, habían provisto para sus necesidades. De hecho, había sido la única iglesia que había participado con él en una oportunidad. Entonces el apóstol Pablo los amaba, los quería, oraba por ellos con gozo, con alegría. Los tenía en el corazón. Pero como decía recién, él reconocía que en cada uno de estos conflictos o amenazas que se viven dentro del cuerpo de Cristo, que tocan por fuera o pueden tocar por dentro, Pablo reconocía que esto podía afectar la vida de los creyentes. Entonces Pablo en este versículo provee una estrategia para los hermanos de Filipo y para nosotros una enseñanza, hermano, para vivir en este tiempo fundamental.
una enseñanza para vivir en este tiempo donde es un tiempo difícil, como decía nuestro hermano. Es un tiempo donde hay persecución, es un tiempo donde hay dificultades, es un tiempo donde el enemigo quiere entrar a nuestra mente y hacernos pensar un montón de cosas que no están conforme a la realidad. Entonces, hermano, la lucha, esta guerra espiritual, se libra aquí, en la mente. Y es por eso que el apóstol Pablo da estos versículos como estrategia para estos hermanos y como enseñanza para nosotros en este tiempo, de pensar en todo lo que es bueno, en todo lo verdadero, en todo lo puro, todo lo recto, todo lo amable y todo lo de buen nombre. Si usted se da cuenta, hermano, en estas 6 cosas, si nosotros nos ponemos a meditar y nos ponemos a pensar, todas estas cosas nos apuntan a Cristo, nos apuntan al carácter de Dios. Y esta es una estrategia, hermanos, para nosotros en este tiempo, sacar todo lo malo que pueda venir a nuestra mente desde el mundo. Sacar o filtrar todo lo que nace o sale de nuestro corazón. Porque, hermano, esta lucha se libra aquí. Y nosotros, hermanos, no perdemos la batalla cuando nosotros nos vemos caídos en la tentación. Nosotros no perdemos la batalla cuando ya nos encontramos cometiendo una acción de pecado. Nosotros perdemos o ganamos la batalla aquí en la mente primero. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mis pensamientos o sus pensamientos preceden a nuestra acción. Hermanos, lo que yo actúo o como yo vivo o como yo actúo es porque yo estoy pensando de la misma manera que estoy actuando. Estoy llenando mi mente y mis pensamientos de acuerdo a lo que yo vivo. Entonces concluimos, hermanos, que pensamientos santos o una mente santa es una vida santa. Pensamientos humildes van a terminar en una vida humilde. Pensamientos generosos, pensamientos honestos, se van a ver reflejados en una vida honesta y una vida generosa. Pero también es todo lo contrario, hermano. Si yo pienso altivamente, lo que va a mostrar mi vida es una vida orgullosa. Si yo pienso negativamente, lo que voy a vivir y lo que va a mostrar mi vida es una vida negativa. Y es por eso que el apóstol Pablo da esta estrategia, porque habían algunas cosas que servían de amenaza para estos hermanos a los cuales él amaba mucho. Si usted y yo nos ponemos a meditar y abrazamos este consejo del apóstol Pablo, estoy seguro que nuestra vida va a cambiar. Nuestra forma de actuar, nuestras acciones, nuestra vida práctica, nuestra vida familiar, todo cómo enfrentamos nuestra vida en el trabajo va a cambiar. Porque este es un consejo, hermano, muy profundo para nuestra vida. Pero que no es fácil, hermanos. Pero ahora hay una pregunta. Si el apóstol Pablo nos manda a llenar nuestros pensamientos y nuestra mente de todo lo puro, de todo lo amable, ¿de qué se está llenando nuestra mente hoy? ¿Cuáles son los pensamientos que están viniendo a nuestra mente? ¿Cuáles son los pensamientos que están llenando día a día mi mente? La mejor manera de saber, hermano, lo que somos y cómo estamos actualmente es analizando lo que pensamos. Y esto, hermano, no es psicología evangélica, sino que es vida práctica. Leamos Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto, hermano? Que todo lo que llena mi mente, que todo lo que piensa mi mente, así yo voy a hacer. Entonces, si yo quiero vivir de manera diferente, o si yo quiero, hermano, tener una vida diferente, tengo que empezar a pensar de manera diferente. A pensar en todo lo como lo dice el apóstol Pablo, en todo lo verdadero, en todo lo bueno. Pero sabemos, hermano, que el mundo caído y nuestras propias debilidades como raza humana caída también, tendemos a pensar de mala manera. La Biblia nos enseña, nos dice que de nuestro corazón, ¿qué es lo que sale primero?
los malos pensamientos. Y después, todas las acciones. Adulterio, fornicación, robos y un montón de cosas más. Pero lo que precede a mi actuar son mis pensamientos. Es la forma que yo tengo de pensar. Es la forma que yo tengo de ver las cosas. Si yo veo la vida con un pensamiento como nos enseña el apóstol Pablo, yo voy a ver las cosas de manera diferente. Y mi actuar va a ser de manera diferente también. Pedro aconseja a los hermanos que estaban viviendo momentos difíciles en el 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, expatriados, quitados de sus casas, viviendo persecución por causa del Evangelio y persecución injustamente, el apóstol Pedro los aconseja de esta manera. Vamos allí, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Para poder entender, querido hermano, esto que aconseja el apóstol Pedro, los hermanos en ese tiempo ocupaban unas túnicas largas, que cuando ellos se las soltaban les llegaba hasta las rodillas. Y cuando estaban en un momento de relajo, o lo podemos decir como en un break o en la colación, para poder entender más, en la colación, cuando estamos un turno, estamos en colación, estamos en un momento de relajo, no pensamos en el trabajo, estos hermanos se soltaban la túnica y les caía hasta el piso. Y ellos podían estar ahí disfrutando de un momento de paz y tranquilidad. Pero para cada servicio activo, para cada preparación para ir a la batalla, estos hermanos pescaban su túnica, se la amarraban en la cintura con una especie de cinturón de cuero, y así ellos podían quedar activos para el servicio, impidiendo que esta túnica se le entremetiera entre las piernas. Y de esa manera el apóstol Pedro le está diciendo a los hermanos aquí expatriados que de esa manera ellos tenían que hacer con sus pensamientos. Poder amarrar los pensamientos malos que a veces nos traen a nosotros en nuestra cabeza. Poder sujetarnos. ¿Cuántos creen que eso se puede hacer? ¿Cuántos creen que eso es posible? Pero es una práctica. Quizás no es de un día para otro. Es una práctica donde tenemos que primeramente tomar una decisión de dejar de pensar mal. Luego, seguir un día nuevamente, 2 veces, 3 veces, porque esto es bombardeo de parte de Satanás como usted no se lo imagina. A diario, pensamientos. Y lo dice Efesios, que debemos de tener el escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del enemigo. Satanás está invadiendo nuestra mente y quiere ganar nuestra mente, porque así él va a ganar nuestra forma de vivir. Y la luz del cristiano se va a poder apagar. ¿Por qué? Porque no va a vivir una vida que refleje la luz del Evangelio. Y esa es la manera, hermano, que el enemigo trabaja en nuestra mente, haciéndonos pensar mal, de una manera equivocada, algo que no corresponde a la realidad, pensamientos de persecución que no son realidad, pensamientos de orgullo que no son realidad. La Biblia nos enseña que no debemos tener un más alto concepto del que debemos tener de uno mismo. Pensamientos de envidia, de que tampoco son realidad. De persecución, pensamos que a veces están hablando de nosotros, pero no es así. Nadie está hablando de nosotros. Nadie está ni siquiera preocupado de nosotros. Pero nosotros pensamos de esa manera. ¿Por qué? Porque son pensamientos malos y no corresponden a la realidad. Y el apóstol Pablo está enseñándonos a través de este versículo bíblico en Filipenses capítulo 4, versículo 8, de que nuestra mente debe estar enfocada en pensar todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo y todo lo amable. Y eso tiene relación con Cristo, con Dios. Entonces, hermano, es un campo de batalla, la mente, que debe ser defendido, cultivado, hermano, de forma prioritaria. De forma prioritaria. Y en el caso de nuestros hijos, los padres en defensa de ellos. Hermanos, yo les voy a decir algo. Las redes sociales son malas. Son malas, en verdad. Y nuestros hijos, hermanos, se están contaminando de todas esas cosas. Y yo lo digo por experiencia propia, hermano. Pero me tomo, hermano, de una palabra que sale ahí en Jeremías,
Dice, si a Dios le plació hacer una vasija nueva a Israel, ¿cuánto más nosotros si nos damos cuenta de que hemos estado cometiendo algún tipo de error? Empezar a hacer algo nuevo con nuestros hijos o con nuestra propia vida. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta alguna vez que ha vivido algo engañado durante años? Practicando cosas que no se deben practicar aún en la iglesia. ¿Cierto? Se practicaban cosas que no estaban conforme a la Escritura. Pero ha venido la palabra de Dios a alumbrar nuestra vida y hemos tomado esa palabra y hemos querido darle una nueva forma a la iglesia y a nuestra vida también. Pero de que va a costar, quizá al principio va a costar, poder darle una nueva forma a nuestra vida cristiana. Pero hermano, es necesario, hermano, con la ayuda del Señor, con la ayuda de Dios, poder vencer algunos obstáculos que han servido, como dice también la palabra, como fortalezas, argumentos de nosotros mismos, que son difíciles, hermano, de derribar, porque una fortaleza es un patrón de pensamiento que nos cautiva y nos domina, que nos cuesta, hermano, sacarlo de nuestra cabeza. Una vez me tocó, hermano, conversar con alguien que me decía, yo no puedo dejar de mirar la paja del ojo ajeno. Y yo quedé muy estremecido, por decirlo de una manera, porque es difícil. Es difícil, hermano, que alguien te diga eso. Esos son patrones de pensamiento. No podía dejar de mirar el error, la falta que había quizá en sus líderes o en la misma iglesia. No puedo dejarlo, no puedo, me cuesta. Yo lo único que tenía que decirle de que la Escritura dice que por medio de leer la palabra nuestro entendimiento es renovado. Pero leyendo la Biblia nuestro entendimiento se renueva. Leyendo la Escritura a diario nuestra mente se va renovando. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Y es un campo de batalla, hermano, que tiene que ser defendido, cultivado por nosotros con prioridad. Satanás quiere ganar nuestra mente para él. Quiere cautivar, apoderarse completamente. Y aparte de entrar de directo a nuestra mente, Satanás también entra por los ojos. A través de nuestra vista, a través de lo que vemos nosotros, a través de lo que observamos, nuestra mente va pensando una y otra cosa, una y otra cosa, una y otra cosa. Fue lo que le pasó a Eva, dice la Biblia. Y vio la mujer que era el árbol bueno para comer. Ella vio el árbol. ¿Qué tiene que ver, hermano, un celular como propaganda con una mujer semidesnuda? ¿Qué tiene que ver eso? Una cosa con la otra. Y son cosas que Satanás está haciendo afuera, en este mundo caído, para extraviar nuestro sentido, para extraviar nuestra mente, para hacernos pensar mal. Pero es algo que el apóstol Pablo nos dice en su palabra, nos enseña a defendernos de todas estas cosas. Es un ejemplo, es un consejo que el apóstol Pablo da como estrategia para que estos hermanos se puedan defender de todo lo que viene del mundo a golpear con fuerza en nuestra mente. Pensamientos malos, pensamientos equivocados, pensamientos que no están conformes a la palabra del Señor. En 2 de Samuel dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Usted ya conoce la historia. ¿Qué es lo que pasó ahí? David cayó en pecado. Aparte de eso, hizo todo un plan para que el esposo de esta mujer muriera en la batalla. Pero a través de los ojos, Satanás también quiere ganar acceso a nuestra mente. Y como decía recién, hermanos, si Satanás gana acceso a nuestra mente, es muy probable que perdamos la batalla. O salgamos muy heridos de ella, espiritualmente. No dejemos que Satanás entre a nuestra mente. Defendámonos como dice su palabra, pensando todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero. Nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo
para también cómo luchar con esto en Mateo 5:27. Dice así la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y sácalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, córtalo y sácalo de ti. Esto, hermano, implica una acción voluntaria nuestra. Somos llamados, hermanos, a la santidad, como llama el apóstol Pedro en capítulo 1, versículo 15, que debemos de ser santos como nuestro Padre Celestial lo es. El apóstol Pablo también le enseña a Timoteo a huir de las pasiones juveniles. Somos llamados a eso, es nuestro llamado, somos santos posicionalmente, pero nuestra vida también. Para el mundo el que huye es de cobardes, es un cobarde, pero nosotros no. Nosotros, hermanos, si huimos del pecado, de lo malo, hermanos, es para agradar a nuestro Señor, es para agradarle a Él, es para, hermanos, poder vivir una vida que le agrade a Él y para tener un testimonio que acompañe nuestra vida en el servicio de su obra. Esto implica un llamado voluntario a la obediencia. Nosotros no podemos permanecer sin pecar. Es cierto, somos pecadores, pero tenemos el llamado. Tenemos un llamado, hermano, a la santidad. Tenemos un llamado a huir de las pasiones juveniles. Tenemos un llamado a apartarnos de inmundicia. Tenemos un llamado a apartarnos de todo lo malo. Y es lo que, hermano, el apóstol Pablo aconseja a esta iglesia. A que piensen en todo lo verdadero. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que es la verdad? ¿Qué es verdad? Verdad es aquello que corresponde a la realidad. Y todo lo que corresponde a la realidad le pertenece a Dios. Dios es el que tiene la apreciación correcta del mundo, de la vida, de mi vida y de su vida. Y si yo quiero concluir en algo, si yo quiero concluir en una decisión, si yo quiero concluir en algo, debe estar en paralelo con lo que dice la palabra del Señor. Debe estar en paralelo, debe estar junto con lo que dice la Biblia, porque Él le corresponde la realidad, Él tiene la apreciación correcta de todo. Jesús también es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sus enseñanzas son verdad. Y somos llamados a meditar en todo lo verdadero. Eso es lo que debe cautivar nuestra mente. Hermanos, si yo les digo que debemos tener saturada nuestra mente de la palabra del Señor, quizá usted me diría que soy exagerado. Pero es la única manera, hermano, que nos podamos defender de todo lo que quiere a nosotros extraviar nuestro sentido, de todo lo que quiera venir en contra de la voluntad del Señor hacia nuestra vida. ¿Qué más es verdad? Su evangelio, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso también es verdad. En eso debemos pensar como iglesia, en predicar su palabra. Somos llamados, hermanos, a pensar en eso, en lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo honesto. ¿Cuánto de lo que pensamos, hermanos, durante el día es honesto? Y esto tiene relación con lo que es la obra del Señor. ¿Cuánto, hermanos, de lo que pensamos en el día está relacionado con su iglesia? Está relacionado con la obra. Está relacionado con sustentar la obra del Señor. Para que esto siga avanzando en todo lo honesto. Es honesto, hermano, dar lo que corresponde a la iglesia del Señor. Es honesto, hermano, dar lo que corresponde para el servicio de la obra, para que todo esto avance como iglesia. Hay que pensar en todo lo honesto.
Son estrategias, hermanos, son cosas que el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está enseñando a nosotros para que nuestra mente no caiga en pensamientos que a la larga, hermano, van a reflejar nuestra vida, una vida pobre del Señor. Pensar en todo lo verdadero corresponde a la realidad. Pensar en todo lo honesto, hermano, en todo lo que es la obra de Dios, en todo lo justo, o todo lo recto también se puede decir, todo lo que está libre de corrupción. ¿Qué es lo que está libre de corrupción ahora en este mundo? Nada. Y nadie. Nuestros mismos cuerpos, hermanos, son corruptibles. Y la verdad de esto, hermanos, es de que el apóstol Pablo está instando a estos hermanos en que su mente, toda su mente, esté involucrada en Dios, en todo lo que corresponde a las enseñanzas de Dios, en todo lo que corresponde al carácter de Dios. Y no es menos importante, hermano, porque el Señor dio en su primer mandamiento al pueblo de Israel que le amara con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma y con toda su mente. Dios quiere nuestra mente, que nuestra mente esté enfocada en su obra, que nuestra mente esté enfocada en el servicio de Dios, en su carácter, en lo que Él es, en sus atributos, en su evangelio, en Jesús. De esa manera nuestra vida va a ser transformada. Hermano, si yo pienso todo el día, imaginemos que estoy pensando en pensamientos de orgullo, pensamientos de altivez, ¿qué va a reflejar mi vida? ¿Va a reflejar una vida humilde? No, porque mis pensamientos, hermanos, preceden a mi condición de vida. Mis pensamientos, hermanos, tenemos que tratar de cultivar lo que pensamos, poner un filtro a nuestros pensamientos, en nuestra mente. Nuestra mente es el filtro. Nosotros tenemos el llamado, hermano, a luchar con lo que se levanta en nuestro corazón, a luchar contra lo que viene de afuera, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque es la manera que nuestra vida va a reflejar una vida cambiada. Es la manera que nuestra vida, hermano, afuera va a ser luz en todo lo justo. Usted y yo no nos podemos imaginar la injusticia que hay en nosotros. Los pensamientos de injusticia que minuto a minuto van pasando por nuestra mente. Por eso que el apóstol Pablo les insta a estos hermanos a pensar solo en Cristo. Todo lo justo, Él es el justo. Dios es justo. La pesa que está más equilibrada, hermano, es la de Dios. La de nosotros no. Es por eso que nosotros queremos siempre tener la última palabra. Siempre nosotros queremos decir lo último, porque es como que ahí inclinamos la balanza a nuestro favor. Pero Dios no. Dios tiene la apreciación justa de su vida y de mi vida. Los demás, hermanos, que pensamos nosotros son a veces especulaciones. Pensamientos que no corresponden a la realidad. La verdad, como decía recién, es lo que corresponde a la realidad. Y Dios tiene la realidad verdadera de todo. Y si yo quiero pensar algo verdadero, debo pensarlo a través de la palabra. Debe ser analizado, pasado a través de la palabra. Mi vida por la palabra por mi vida. Para poder concluir de que lo que yo he dicho o que lo que yo he pensado de algún asunto es verdad. En todo lo puro. Nuevamente, hermano, su palabra, Dios, Jesús, su evangelio es puro. Sin mancha, sin contaminación. Como decía recién, sin embargo, tenemos el llamado. Tenemos el llamado, como le dijo Pablo a Timoteo, que no imponga las manos con ligereza, que no participe de pecados ajenos, que se conserve puro. Ahí está la misma palabra que dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que se conserve puro. Tenemos el llamado a la santidad también en capítulo 1 de Pedro, versículo 15. Es verdad que no podemos muchas veces cumplir con el estándar, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Pero sí el apóstol Pablo nos da este consejo, hermano,
para poder nosotros batallar en contra de todas estas cosas. Yo hago una pregunta. ¿Cuántos quieren cambiar su mente, sus pensamientos? Yo reconozco yo reconozco en mi interior, sí, que muchas veces nos equivocamos en pensar en muchas cosas. Pero necesitamos, hermano, tomar una decisión para que nuestra vida espiritual vaya cambiando. Nuestra vida familiar también cambie. Nuestra vida en conjunto, como iglesia, como congregación, como cuerpo, cambie también. Agradezco al Señor, ¿cierto?, por su palabra. Porque su palabra, como dice la Biblia, es más dulce que la miel y más dulce que la que destila del panal. Hermano, a veces estamos como tan sumergidos en lo natural y pensamos que la vida que llevamos es la vida correcta. Por eso yo les decía recién, si usted quiere saber si su vida es correcta, analicemos nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que pensamos durante el día? ¿Está todo lo verdadero en nuestra mente? ¿Está todo lo puro? ¿Todo lo justo? ¿Todo lo amable? Es verdad que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos muchos trámites que hacer, muchas responsabilidades que hacer, pero es una lucha que debemos tener nosotros y que debemos vencer. Es un campo de batalla que tenemos que darle prioridad, cultivarlo. En todo lo amable. La amabilidad se refiere a aquel o aquello que es afable, afectuoso o digno de ser amado. La verdadera amabilidad nace de manera espontánea, natural, sin ningún tipo de interés. Ahora eso también, hermanos, nos llama a pensar en Jesús. No nos llama a pensar en nosotros mismos. Nos llama a pensar en Jesús. Cuando se le acercó un leproso a preguntarle a Jesús si le podía limpiar, él dijo que sí. Él dijo, quiero, sé limpio. Sin ninguna, hermano, ganas de recibir algo a cambio. Él multiplicó los panes y los peces también, como enseñanza para sus discípulos, pero también porque había mucha multitud donde él tenía que alimentar. Al siervo del centurión vinieron sus siervos a decirle de que su criado estaba enfermo en casa y él no dudó en acompañarlos. Más encima después le dijeron que no, que se quedara ahí nomás, que solamente dijera la palabra. Y él dijo la palabra y su criado fue sano. Debemos de pensar en todo lo amable. Si alguien nos pide, hermano, ¿puede llevar al hermano al hospital? Amén. En todo lo amable. ¿Cuánto han dado el asiento en la micro? ¿Alguna vez? En todo lo amable. Pensar en eso, hermano, es lo que va a cambiar nuestra vida. Es lo que va a cambiar nuestra forma de ser. A veces, hermano, tenemos muchos pensamientos que no son de amabilidad. Pero hoy el apóstol Pablo nos está instando a través de esta palabra a poder tomarla y poder luchar en contra de todas las cosas, hermano. Imagínense cuántos pensamientos, cuántas cosas uno piensa durante el día. Más de 3.000 o 5.000 o 10.000, yo no sé cuánto es. Pero son muchas ideas. Nuestra mente piensa una y otra vez en todas las cosas. Pero el pensamiento que el apóstol Pablo quiere que tengamos, que sea en todo lo verdadero, en todo lo honesto, todo lo puro. Y si hay virtud alguna, con esto termino, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, esto pensad. Virtud implica excelencia moral. Y Pablo está diciendo esto a los hermanos de Filipo, que si hay algo que tenga virtud, si hay algo que tenga alabanza, si hay algo que sea de buen nombre, si hay algo que merezca honor, en esto debemos de pensar. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. O debemos también poner en nuestra mente todo lo verdadero, que es Jesús, que es Dios. Todo lo amable, que también es Dios, que también es Jesús, su evangelio. Todo lo puro, que también es Dios, que también es Jesús.
todo lo amable, que Dios también se refleja en su evangelio, en su vida, en todo lo puro y todo lo que es de buen nombre. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.